ante una conclusión falsa y reduccionista, me veo en la obligación como siervo del Dios Altísimo, por medio del Señor Jesucristo, a mostrar lo que dice la palabra de Dios. Si bien Jesús es Dios y los más serios en las Escrituras, ¿no? Hablemos de muchas facultades de teología en el mundo, de universidades importantes, se han dado el trabajo de hacer volúmenes y luego llegar a conclusiones de que Jesús es Dios. Pero cuando nosotros asistimos delante de nuestro televisor a escuchar conclusiones que no han mostrado absolutamente nada acerca de las Sagradas Escrituras para llegar a esa conclusión, entonces es importante, a la luz de la palabra de Dios, mostrar que la revelación de la palabra nos dice que Jesús es Dios, ¿no? Y de eso no tenemos ninguna duda. De todo lo revelado por la Biblia, Jesús es el Dios encarnado, porque nosotros no hay que olvidarnos que en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice que hay cosas que las cosas reveladas le pertenecen a los hombres, pero las cosas secretas a Dios. Pero de lo revelado, y no hay ninguna duda en estudios serios, ¿no?, que Jesús es el Dios encarnado. Y voy a mostrar con algunas citas bíblicas, porque hay muchísimas citas bíblicas, no las voy a usar todas, pero voy a usar algunas citas bíblicas para mostrar sencillamente que Jesús es el Dios encarnado. Algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento. Antes de entrar a esas citas, quisiera leer alguna reflexión para podernos ubicar, porque primero hay que ubicarnos, y aquí lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta dónde está el meollo del asunto. Y el meollo del asunto es cómo es que Dios se presenta, ¿no? ¿Con qué nombre se presenta? Luego, ¿qué condiciones le vamos a mirar al Dios encarnado y que están también en las Sagradas Escrituras? Y luego vamos a escuchar esa parte del video donde se llega a conclusiones reduccionistas y falsas, pero sin mostrar nada, o sea, ninguna evidencia, ¿no? Y eso no es serio. Bueno, Adonai, el vocablo significa claramente Señor por excelencia, o Señor de todos. Aparece en Génesis capítulo 15, versículo 2, cuando Dios se le aparece a nuestro padre Abraham. El término que aparece ahí, Yehuá, tetragramatón sin vocales, YHWH, y su pronunciación exacta es motivo de debate. Por eso es que algunos lo traducen como Jehová, otros como Yahweh, otros como Yahweh, y en castellano Yahvet. Eso significa entonces que no hay una pronunciación exacta, y decir el nombre de Dios es tal es faltar a la verdad. Eso en primer lugar.
El texto hebraico, sin embargo, introduce las vocales de Adonai, y los estudiosos judíos lo pronuncian Adonai cada vez que se encuentran con el tetragramatón. O sea, este tetragramatón, cada vez que se encuentran los estudiosos judíos, que son los que más saben del hebreo que nosotros, lo pronuncian como Adonai. Con el pacto, el nombre adquirió una expresión y aplicación más completa cuando Dios se reveló a Abraham en Génesis 12:8, prometiéndole redención. Esta promesa se hizo realidad a través de Moisés, a quien Dios explicó que Él no era únicamente el Dios que existe, o sea, el Dios eterno, el gran yo soy el que soy, sino también que Él era el Dios que cumple su voluntad. Y ahí se presenta con el tetragramatón. Así dirás a los hijos de Israel, dice en Éxodo capítulo 3 del 15 al 17, el Señor, y aparece el tetragramatón, YHWH. ¿Cómo lo traducen actualmente los judíos? El Señor Dios. Dice, el Señor Dios, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto, y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo. En esta ocasión Dios explica el significado del nombre yo soy. Éxodo capítulo número 3 versículo 14. Para eso voy a hacer uso de la Biblia Reina Valera 2000, ¿no? Que ha corregido, ¿no? Porque antiguamente aparecía la palabra Jehová, pero al darse cuenta de que no es exacto, han puesto el tetragramatón. ¿Y qué dice? En Éxodo 3:14 respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, ¿no? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Y aparece el tetragramatón, yo soy, el Señor Dios me ha enviado a vosotros. Y luego vamos a darnos cuenta de algo. Confrontemos qué está diciendo yo soy, ¿no? Y aparece ahí. Entonces miremos, confrontemos San Juan capítulo 8 versículo 24. Miren lo que dice Jesús. A pesar de que está en misión, no deja de demostrar su divinidad. Él dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, si no creéis que yo soy, ahí está, en vuestros pecados moriréis. Aleluya. Yo soy, dice Jesús. Está diciendo, yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo. Y por eso es de que los judíos agarran piedras para matarlo. Y luego el versículo 58 del mismo 8 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí el Señor Jesucristo está mostrando dos características de Dios. Porque si nosotros miramos Hebreos en el capítulo 6, que explica que Dios interpuso juramento cuando le prometió a Abraham la promesa. Y como dice el escritor de Hebreos, por dos cosas indubitables, Dios no puede mentir. Y entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Cómo juró a sí mismo Dios? Dios juró a sí mismo diciendo, de cierto te digo.
de cierto te digo. Ahí está Dios jurando por sí mismo, ¿no? Dios jurando por sí mismo en Hebreos, en el capítulo número 6, ¿no? Dios, capítulo 6, versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y que dice el 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Y quién es el otro personaje que utiliza el término de cierto? Es Jesús, porque está sencillamente jurando por sí mismo. No hay otro mayor que Jesús, porque Él es Dios también. Entonces, Él dice, de cierto os digo, jurando por sí mismo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dos características de Dios en ese versículo, mostrándolas el Señor Jesús. Por lo tanto, eso es muy importante al mirar esa cita, ¿no es cierto? Al mirar esa cita, eso es muy importante. Por eso es que acá estamos en el Éxodo 3:14, lo hemos confrontado con Juan capítulo 8, versículo 24 y 58. El mismo yo soy del Antiguo Testamento que se le presentó a Moisés, es el mismo yo soy encarnado en Jesús. Éxodo 6, del 2 al 8, y puedo redundar muchas cosas. En el mismo capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién era el Verbo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, para que quede claro que el gran yo soy que se le presenta a Moisés es el mismo yo soy encarnado en Cristo Jesús. Éxodo 6, del 2 al 8, anteriormente dice, se presentó como el Dios omnipotente, ahora se da a conocer como el Señor del tetragramatón, el Señor Dios. Miremos también esa cita en la versión 2000, porque la versión 2000 está corregida ya, de Reina Valera, versículo 2, dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. 3, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre el Señor del tetragramatón no me notifiqué a ellos. Y también establecí 4 mi pacto con ellos, que le daría la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros, en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad. Yo soy el Señor. Lo tenemos claro entonces. No se dio a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Señor del tetragramatón, no, se dio a conocer como el Dios omnipotente. Lo que pasa es que nosotros muchas veces leemos la Biblia en español y pensamos que ya tenemos todo. No, tenemos que ir al original, por favor. Tenemos que ir al hebreo en este caso, para darnos cuenta que no fue así. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay que olvidarnos que antes de pasar al video, donde se llega a una conclusión reduccionista, falsa, sin mostrar ninguna evidencia. Acá estoy mostrando las evidencias de las Sagradas Escrituras, porque
No hay que olvidarnos que la Biblia es la palabra de Dios que es eterna, como dice la Escritura. ¿Qué más es la palabra de Dios? Es verdad. Juan 17:17, y nos santifica. Juan 17:17. ¿Qué más es la palabra? Nos da a conocer al Santísimo y podemos adorarle en su plenitud. Entonces estamos usando esa palabra. Ahora, Isaías capítulo 9, versículo 6, ahí se encuentran las características irrefutables del Dios encarnado, de Dios encarnado. ¿Qué dicen las características irrefutables de Dios encarnado? Porque un niño nos ha nacido. Ese niño salió, ¿no? Vivió al lado de la bienaventurada María. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, será príncipe desde el momento en que está allí. Y se llamará su nombre admirable. Claro, el nombre de Jesús es admirable, ¿no? El nombre del Mesías, del Cristo, es admirable. ¿Qué más? Consejero. Su consejo continúa porque es eterno. ¿Y qué más? Dios fuerte. ¿Qué más? Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. Padre eterno. Príncipe de paz. ¿Dónde están los que están hablando sencillamente de manera reduccionista? ¿Eso significa que Isaías se equivocó? No, señores, Isaías no se equivocó. Esas son las características del Dios encarnado para que su obra de redención sea acepta y perfecta. No voy a tomar las palabras de don César Vidal Manzanares, que no ha sabido, que ha venido a dar una conferencia en la congregación donde se ha llegado a estas conclusiones erróneas. Él dice, Dios no se podía lavar las manos y decir, bueno, voy a mandar por ahí a un ángel, ¿no? O voy a mandar a un ser inferior. Dios no se podía lavar las manos, dice don César Vidal. Él mismo se hizo hombre. O sea que no nos sorprenda que la Biblia misma nos va a enseñar, y eso lo vamos a mirar después del video, de que la Biblia misma nos muestra que Jehová es el mismo, Jesús es el mismo Jehová. Y lo vamos a mirar después de mirar el texto. Por lo tanto, si nosotros decimos que Jesús no es Dios, su obra de redención no sirve, pues. Es irrita, pero para que sea acepta y perfecta, porque el escritor de Hebreos en el 10:14 nos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tenía que ser Dios encarnado, no podía ser de otra manera, porque si Dios encarnado no nos daba la obra de redención, esa obra no servía, era irrita. Y cuando alguien dice que es seguidor de Dios y de Cristo, pero sencillamente lo imputa y le dice que no es Dios, entonces no estamos ante alguien que cree en la obra de redención de Cristo, porque la obra de redención de Cristo es a través del Dios encarnado. Por lo tanto, si alguien se dice seguidor de Cristo, pero dice que Cristo no es Dios, entonces se cumple la Escritura, estamos en tiempos de apostasía, ¿no? Estamos en tiempos de apostasía. Y la apostasía es renegar a la fe. Y solamente aquí le queda que se le aplique Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 31.
los que han llegado a esas conclusiones, se les aplica Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 31. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, vamos a mirar lo que estos señores dicen sin mostrar ninguna evidencia, pero llegan a una conclusión sencillamente totalmente reduccionista. Veámoslo. Ya, Dios guarde a los verdaderos cristianos, no a los cristinos, porque hay cristinos pero no cristianos. Gloria a Dios. Los cristianos son los que aman a Dios y obedecen su palabra, la guardan fielmente, y Dios está con nosotros. Aleluya, hasta el día que Dios señale que ya podemos subir al cielo. Gloria a Dios. ¿Cree usted eso, amigo? Por lo menos el pueblo cristiano que me escucha, que lee la Biblia y que sabe que Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo es el nombre de Dios? Jehová Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y el Padre le asignó y le asigna a Cristo autoridades tremendas por lo que Él vino y realizó acá en la tierra. El plan de redención para todo hombre y mujer que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, con esta... Jesús evidenció como hombre. Repito, Jesús evidenció como hombre. Como hombre. Ese es otro problema, hermano. Ese es otro problema. Hermano, ese es otro problema. Pastores, pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y profetas y toda la staff que está para ayudar al cuerpo de Cristo, oiga, en armonía de que Jesús es Dios. Lo siento, eso no es lo que dice el Evangelio. Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús se cansaba? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús le daba hambre? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué entró en tribulación, en angustia? Si Jesús es Dios, ¿por qué se sintió solo? Si Jesús es Dios, ¿por qué se cansaba? Si Jesús es Dios, hermano, ¿por qué le daba hambre? Si Jesús, hermano, seguimos por ahí para abajo y terminamos evidenciando con toda claridad. Escúchame, Jesús no tenía ni una jota, ni una tilde de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él renunció a Dios. Él renunció a Dios y se sujetó y se sometió. Escúcheme. ¿Fue tentado en qué? No lo oigo. ¿Fue tentado en qué? ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios no puede ser. Entonces, ¿cómo usted pretende seguir enseñando que Jesús es Dios? El principal argumento que hemos escuchado es que si era Dios, ¿por qué se cansaba? ¿Por qué estaba limitado a un cuerpo humano? Y ante tamaña insensatez, solo yo podría decir, Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 14 dice, y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es que
el Verbo que es Dios se hizo carne precisamente para que en esas condiciones tuviera la victoria y nos diera la redención eterna. Tenía que ser Dios hecho hombre. Esa es la única y definitiva respuesta. Vamos a usar algunas citas que en su gran mayoría las escuché en un estudio que dio don César Vidal Manzanares acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. Vamos a mirar entonces estas citas. La primera cita dice, la Biblia no enseña ningún politeísmo, evidentemente, ¿no? Porque si estamos hablando que Jesucristo es Dios, eso no significa que sea un Dios más pequeño, no, bajo ningún punto de vista. Es Dios en esencia, ¿no? Entonces, como decíamos, no es de sorprendernos que la Biblia nos enseñe que el mismo Dios del tetragramatón es el mismo Jesús. Ok. Vamos a mirar Isaías, capítulo número 43, ¿no? Isaías, capítulo número 43, versículo 10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Luego el 44, versículo, el 43:10 ha dicho que fuera de Dios no hay otro Dios, porque la Biblia no enseña ningún politeísmo, ¿no? Ahora vamos a mirar 44:6, ¿no? Isaías 44:6. Entonces 44:6 dice: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Y luego dice Isaías capítulo 45, versículo número 5, dice lo siguiente: yo soy el Señor y ninguno más, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque no me conociste. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:14, vamos a bajar para mirar Isaías capítulo 45, versículo 14, dice: así dice el Señor, el trabajo de Egipto, las mercaderías etíopes, y sí, así es, y los sabeos hombres agigantados se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, a ti harán reverencia y a ti suplicarán, diciendo: cierto, en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Que quede bien claro que sencillamente la Biblia no enseña ningún politeísmo. El mismo Señor Dios del tetragramatón es el mismo Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Además, Dios existe en varias personas. Eso es lo que generalmente no se entiende, ¿no? Dios existe en varias personas. Miremos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿no? Y ahí está la palabra hebrea que lo manifiesta. Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 4, ¿qué dice? El Shema de los israelitas: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno
es Ejad, es la palabra hebrea uno, plural, formado por varios. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 es un versículo muy conocido. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia de 2000, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en toda la serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. ¿Qué dijo? Hagamos, otra vez Ejad, ¿no? Como un ser plural, uno plural formado por varios. ¿Ok? Hemos visto eso, Génesis, Ejad como un ser plural, ¿no? Ya lo hemos visto esa cita. Luego miremos Génesis 11:5, ¿no? En el caso, Génesis 11:5 es en el caso de la torre de Babel. Y dice el 11:5: y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. 6. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje. Mire lo que está diciendo, es uno, el pueblo es uno, también uno en varios, plural. Y ahora comienzan a hacer, ahora no dejarán de efectuar todo lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, está hablando en plural, la divinidad, y mezclemos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. Y así los esparció el Señor de allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Uno en varios, ¿no? Todo el pueblo como uno en varios, y también Dios no confundamos, también uno en varios. Isaías 6:8. Miremos ahora al profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Dice: y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame, Señor. Ese ¿quién irá por nosotros? Es un ejad, no una pluralidad de personas. Sigamos, porque ya se nos está haciendo muy largo esto, y tenemos también el último grupo de citas de las Sagradas Escrituras. No es extraño en la Biblia que Jesús el Cristo es el mismo Señor del Tetragramatón, es el mismo Señor Dios. Miremos Isaías 40 del 1 al 3. Miremos Isaías 40 del 1 al 3. O sea, el Señor Dios encarnado y precedido por Juan el Bautista. A ver, miremos lo que dice Isaías 40 del 1 al 3. Isaías 40 del 1 al 3. Dios, como dice don César Vidal, no se iba a lavar las manos y iba a mandar a alguien de segundo nivel. No. Mire lo que dice 40 del 1 al 3. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad según el corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, barred camino al Señor, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios.
el Señor Dios, ¿no? El del tetragramatón encarnado y precedido por Juan el Bautista, Isaías 40, del 1 al 3. También Isaías 35:4, el Señor Dios del tetragramatón es el mismo que ha venido a salvarnos. Isaías capítulo número 35, versículo 4. Decid a los medrosos de corazón, confortaos, no temáis, he aquí, que vuestro Dios vino con venganza, con pago, el mismo Dios vendrá y os salvará. El Señor Dios del tetragramatón es el mismo que ha venido a salvarnos, Él es nuestro Salvador. Ahora miramos Zacarías 11, 12 y 13. Zacarías. Vamos a uno de los profetas menores. Y ahí en Zacarías, en el capítulo 11, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Está hablando el Señor del tetragramatón. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y apreciaron mi salario en 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesorero. El mismo Señor del tetragramatón sería vendido por 30 piezas de plata. Con esa cantidad fue valorado Dios en la persona del Señor Jesucristo. Con esa cantidad fue valorado Dios en la persona del Señor Jesucristo. El mismo Señor del tetragramatón sería vendido por 30 piezas de plata, la misma cantidad por la cual lo entregó Judas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieren más? Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Quieren más? Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Esa cita la vamos a mostrar Juan 14:9, porque Jesús les está diciendo que ya Él va a partir, y entonces en el 8 le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, también al Padre. ¿Cómo puedes tú muéstranos el Padre? Para que no quede duda que hay muchísimas más citas al respecto, pero nos vamos a quedar con la última, Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20, ¿no? Que es la última cita que vamos a mostrar, y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quedó claro, hay muchísimas citas que nos hablan de la divinidad del Señor Jesucristo, pero ante tamaña conclusión sin ninguna evidencia bíblica, estamos demostrando que Jesús, el Cristo, es el Dios encarnado a través de las Sagradas Escrituras. Que sea la persona que vea esto, el creyente o el Hijo de Dios que vea esto, que saque sus propias conclusiones. Que nuestro Dios
nos sigas haciendo santos y fieles, porque solamente el santo y fiel, la santa y fiel, es iglesia. Y porque Dios a la iglesia la ha exaltado hasta lo sumo, porque Dios hasta la iglesia la ha llevado a los cielos, le ha dado herencia, le ha prometido una esperanza, y ahora esa iglesia ministra en el poder, el mismo que levantó a Jesús de los muertos y que lo ha exaltado hasta lo sumo. Que con ese poder sigamos ministrando para gloria y alabanza de su nombre, hasta que el Señor venga por segunda vez. Amén.